Buenas noches, nos volvemos a encontrar en un nuevo video para seguir aprendiendo y reflexionando alrededor de la desinformación. En esta ocasión, una vez que ya hemos escuchado acerca de la explicación teórica y metodológica sobre las narrativas que se pueden aplicar a las narrativas desinformativas, quiero compartir con ustedes justamente un ejemplo de esas narrativas de desinformación extranjera que hemos detectado en el caso del Ecuador. En relación con esto, es importante mencionar que estas narrativas desinformativas han girado alrededor del caso Metástasis. Unos datos de contexto. El caso Metástasis es así como se conoce el operativo que se dio el 14 de diciembre del año pasado. Y en este operativo hubo 31 detenidos, entre los cuales estuvieron oficiales de la policía de alto rango y también jueces. A ellos se les imputó por crimen organizado, específicamente por relación con el narcotráfico. Este caso, por la magnitud y por las implicaciones de las personas involucradas, representantes de la fuerza pública y también del poder legislativo, del poder judicial, disculpen, principalmente, tuvo un eco mediático. Para esto vamos a recordar un poco para ir entendiendo cómo esas narrativas pueden anclarse a los mensajes dados por los medios de comunicación, para recordar lo dicho por mi colega Abel Swin en cuanto al video de narrativas. Una narrativa tiene una estructura que se compone de un inicio, que se compone también de un nudo y de un desenlace. Hay un clímax o puntos de atracción. Dentro de sus elementos podemos nosotros encontrar al autor o al narrador, también encontramos el argumento o un tema, también encontramos tiempo, personajes, espacios y también la era del Internet encontramos que estas narrativas son de carácter multimedia. Se hacen muchas veces en colaboración o tienen eco en redes, ¿no? En estas redes hay otros medios de comunicación o otros amplificadores de los contenidos. Con ese contexto, entonces, vamos a ir entendiendo un poco acerca de estas narrativas de desinformación que vienen sobre todo desde Euroasia. Si vamos encontrando entonces los elementos o ubicando esos elementos, podemos decir que hay unos autores definidos claramente o identificados claramente. Tenemos de medios de Euroasia específicamente a estos dos medios, Russia Today y Sputnik. Estos dos medios de comunicación han realizado publicaciones relacionadas con hechos de carácter político, económico y social anclados a crisis en distintos países y dentro de esos países del Ecuador. Me voy a referir entonces a esta crisis de tipo jurídica, jurídico-social, que es el caso Metástasis. Podemos entonces decir que en estos medios de comunicación se han dado contenidos los cuales no necesariamente se corresponden a los hechos relacionados con las investigaciones que se siguen desde la Fiscalía y que se han ejecutado desde las Cortes de Justicia. Estos contenidos principalmente se han dado desde el medio Russia Today, RT, y ahí la voz principal ha sido la de Rafael Correa. Alrededor del caso Metástasis, que quizás es el caso en el que mejor se ilustran estas narrativas desinformativas, hubo 12 piezas entre diciembre y enero que tenían como protagonista a Rafael Correa, y esos medios de comunicación servían como amplificadores del mensaje de Correa.
¿Cuál era el mensaje del expresidente del Ecuador? Justamente que la fiscalía conocía datos de la muerte o datos que podían haber evitado el asesinato de Fernando Villavicencio en elecciones y que además el caso Metástasis tiene implicaciones políticas alrededor de la designación de nuevos jueces para la Corte Nacional de Justicia. Pero además del medio Russia Today, está también el medio Sputnik. Pero hay una diferencia numérica. Este medio de comunicación en ese periodo de diciembre del 2023 a enero del 2024 únicamente publicó una nota. Y en esa nota aparece la postura de Wilman Terán, quien también está entre los procesados y principal del Consejo Nacional de la Judicatura para ese entonces. Justamente los defensores de Wilman Terán mencionan que el caso Metástasis tiene implicaciones o intereses políticos. Esos argumentos son similares entre ambos medios de comunicación. Sin embargo, el tema de los intereses políticos y alrededor de lo que vendría a ser la designación de los nuevos jueces han ido cada vez esos argumentos disminuyendo frente a las evidencias que se han ido encontrando alrededor de este caso, en el que hay implicaciones muy fuertes entre el poder jurídico y el crimen organizado, específicamente el narcotráfico. Estos dos medios de comunicación que se constituyen en estos autores o narradores, con este mensaje de amplificar em, las posturas de protagonistas como Rafael Correa en un tiempo determinado, el caso Metástasis, que se da desde el 14 de diciembre hasta enero principalmente, pero que continúa, tiene además otros personajes, como estábamos diciendo, Wilman Terán, y también tienen otros expertos por fuera del Ecuador, pero también por dentro del Ecuador. Estas narrativas tienen a su vez eco o se replican en otros medios de comunicación. En el caso del Ecuador, el portal digital Código Vidrio ha identificado que estos contenidos rusos sobre el caso Metástasis, con esta información contaminada que puede ser inexacta, que puede ser también información falsa, con un interés de dañar a una institución, a una persona, dentro de los actores involucrados en el caso Metástasis, se replican en medios radiales, específicamente en radio, en Radio Pichincha. Para ir entendiendo todas estas narrativas de manera gráfica, el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, con apoyo de los contenidos dados por el medio de comunicación Código Vidrio, realizó una puesta en escena de esta información que nos ilustra justamente cómo entender o cómo ir armando esas narrativas. Aquí nosotros podemos ver esta infografía en la cual se recogen, si contabilizamos, se van a recoger las 13 piezas a las cuales estaba haciendo referencia en el caso de Russia Today y también de Sputnik, ¿no? Tenemos en el caso, en la primera nota del 14 de diciembre, tenemos una nota de Sputnik y todas las demás, todas las 12 adicionales vienen de Russia Today. Dentro de la identificación de esta narrativa alrededor de un caso que se sitúa dentro de una espacialidad y dentro de una temporalidad, la espacialidad del Ecuador y la temporalidad diciembre del 2023, se pueden identificar, por ejemplo, como los narradores al medio de comunicación. ¿Cuál es el mensaje alrededor de el caso Metástasis y la idea principal de que se dio como un interés más de carácter político más que de carácter investigativo judicial? También se ubican otras voces y se ponen también en donde se han amplificado. Es así entonces como nosotros podemos ir graficando
las narrativas desinformativas y es así como la metodología que les proponemos para que ustedes, a partir de pistas alrededor de esta información contaminada, también puedan ir poniendo en escena y de manera gráfica y resumida los distintos casos. En un podcast que vamos a compartir con ustedes podrán escuchar acerca de este caso y de otros más que nos dan pistas acerca de la desinformación que llega al país desde el extranjero. Y esa desinformación tiene contenido descontextualizado, contenido falso y contenido que tiene intenciones de dañar a instituciones de carácter público o a personalidades públicas. Desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos y quienes hacemos parte del proyecto Disinfo, les agradecemos por estar revisando este material e ir aprendiendo acerca de este fenómeno tan complejo como la desinformación, que tiene implicaciones en la democracia y que gira alrededor de crisis específicas, como en este caso esta crisis de carácter judicial que afecta al Ecuador. Muchísimas gracias.